el Espíritu Santo para el gobierno de Cristo en mí. Juan 16:14 dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús se está refiriendo cuando dice, Él me glorificará, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorificaría a Jesucristo tomando de la vida de Cristo y revelándolo a los discípulos, a la iglesia primitiva y de allá para acá, a nosotros y a los que creerán de aquí hasta que Cristo venga. La vida del cristiano es aprender que todo nos lleva a glorificar a Dios. Todo. O sea, la vida del cristiano es esa, que tú puedas entender que en todo Dios debe ser glorificado. Y esto es con el Espíritu Santo. De otra forma no se puede. La Biblia dice que el Espíritu Santo te convence de pecado. Luego hay una conversión. Y esto te lleva a una transformación. Dios lo va a hacer en ti si tú dejas. Si tú no dejas, no hay conversión, no hay transformación. Convencimiento de pecado, sí. Tú sabes cuántas veces hemos pecado y te miras en el espejo y dices, estás pasado de pecador. Pero muchos nos quedamos ahí. Por muchos años me quedé ahí. Convencido de pecado, pero no daba el siguiente paso para una conversión, para luego una transformación. Y alguien diría, ¿y por qué Dios no lo hizo? Él tiene todo el poder, pero si tú no dejas, ¿cómo te violenta ahí? ¿Cómo te transforma obligado? No, Dios no quiere hacerlo así. Dios quiere impartir su amor sobre tu vida. Hay cristianos que sí, se dejan formar por la palabra, pero hay otros que no. ¿Cómo así? Preguntaría alguien. Sí. La diferencia en la persona la va a marcar la morada, habitación, casa del Espíritu Santo. O sea, la diferencia entre un cristiano rendido a Cristo, ese es el cristiano, y otra persona no rendida a Cristo, la marca la morada del Espíritu Santo. En unos vive el Espíritu Santo, en otros no. Ahí está la diferencia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Es una pregunta como llamándote a capítulo. Así que compórtate. Cuidemos eso. ¿Qué cuidamos? La morada del Espíritu Santo. Porque como no somos perfectos, hay días que como que tienes ganas de pecar. Quiero pecar, diría alguien. No, no lo dicen así. Pero adentro, ay, como tengo ganas de irme por ahí. Cuidemos la morada del Espíritu Santo. Atrás quedaron el viejo hombre y las obras de la carne. Hoy hay un nuevo hombre con una nueva vestidura.
algunos medio feones, pero con una vestidura nueva. Efesios 4:24 dice, y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de parte de Dios en la verdad, su palabra. Ahí Él nos va formando. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hay un proceso de regeneración. ¿Saben lo que es regeneración? La reconstrucción, el cambio de algo que estaba malo, restauración, algo que estaba malo y lo ponen bueno para el funcionamiento. En este caso mío, tenía quizás todo ese corazón echado a perder y Dios lo puso nuevo, regenerado. No, degenerado no, regenerado. Y esto viene por oír un mensaje. ¿Cuál? La palabra, la oigo. Y eso produce en mí algo adentro que me lleva a reconocer. Mire, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, si tú te dispones, hay algo que te lleva a reconocer. Reconozco a Dios que Él es Dios, su señorío, y reconozco que estoy fallando. Y eso te lleva a un arrepentimiento, porque hay que arrepentirse de nuestra falla, de vivir lejos de Dios, de unas cuantas cosas. Arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona le pide perdón al Señor. Incluso cuando el ser humano le falla al hombre o a la mujer, reconoce delante de la persona, se arrepiente de verdad y le pide perdón. Lo que pasa es que algunos hacen este proceso de mentiras. Pero ¿cómo mentirle a Dios? La obra del Espíritu Santo en mí me lleva a reconocer a nuestro Dios, a arrepentirnos delante de Él y a ser perdonados por pedir perdón, genuinamente. Eso es lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo te presenta a Jesucristo. ¿Cómo te lo presenta? Por la palabra. Y tú es como que le dijeras, mucho gusto, me llamo Edgar Manuel. ¿Sabes cuándo haces eso? Cuando le aceptas. Cuando aceptas lo que está escrito en la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, lo aceptas, es como que le dieras la mano a nuestro Señor. Quien te lo está presentando es el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 4, dice, un cuerpo, un espíritu, uno. Usted dirá, ¿por qué el pastor cuando habla del Espíritu Santo hace tanto hincapié de un espíritu? Y lo voy a hacer hasta que Dios me tenga en la tierra. Porque hay quien quiere mostrarte varios espíritus. No, la Biblia dice, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma vocación de vuestra esperanza. La iglesia es un cuerpo, guiados en un solo espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te guía tiene un ministerio, porque te va a ministrar a tu vida.
Todo ese ministerio se llama ministerio de consolación. Ahí está todo el acompañamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero tenemos que conocerle. El apóstol Pablo, un hombre del Espíritu, que siguió a Cristo de tal manera radicalmente cristiano, y esto ocurrió en él por su encuentro con Cristo y su llenura del Espíritu Santo. Porque eso ocurre en la persona. En el momento, el Espíritu Santo me está convenciendo de pecado. Yo acepto el mensaje de Cristo en su palabra. Y entonces la Biblia me enseña que el Espíritu Santo que me estaba convenciendo afuera, cuando yo acepté a Cristo, ahora viene a morar en mí. Y Pablo es casa del Espíritu Santo. Y él regresa a Éfeso en uno de sus viajes, los viajes misioneros de Pablo. Usted lo ha visto hasta en comiquitas. Bueno, Pablo regresa a Éfeso. Recuerda esto, Pablo era un hombre que glorificaba a Dios en todo. Ahora está en Éfeso. Es una ciudad muy difícil. Muchísima idolatría había en Éfeso. Tenían un templo de la diosa, con D pequeña, la diosa Artemisa, que es la misma Diana, la diosa del amor y de un poco de bromas. Bueno, en la cultura griega, que imperaba, digamos, en la enseñanza de todos esos pueblos. Y Pablo está ahí en esa ciudad. Imaginen ustedes que una ciudad de 250,000 habitantes, para ese tiempo era una metrópoli, tenía un anfiteatro de 25,000 personas. Yo me he puesto a pensar eso. Para esos tiempos, la mitad del Estadio Nacional de aquí, que es grandazo, dirían aquí en el Perú. Pero para ese tiempo, quiere decir que era una ciudad muy chaucera. Esa palabra no está en el español, pero era una ciudad de muchos espectáculos. Y todo era en esa cultura de idolatría que tenían. Era una ciudad muy comercial. Una de las principales ciudades de Asia. Asia es hoy Turquía. Muy difícil esa ciudad para fundar iglesia. Y Pablo llegó allá para fundar iglesia. No olvidemos nunca lo que dice Romanos 5:20. Cuando usted ve ciudades difíciles como Lima, se parece a Éfeso. Y algunas ciudades de Sudamérica parecidas a Éfeso. Pero Romanos 5:20 dice, mas donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Ay, esa es mi esperanza. Yo estoy en Lima con mis ojos puestos en el Señor y con Romanos 5:20. Ahora, veamos el relato del escritor del libro de Hechos, de cuando Pablo llega a Éfeso en esa oportunidad. Vamos a leer, o ustedes van a oír, 7 versículos en el capítulo 19 del libro de Hechos, versículos del 1 al 7. Oigámosle.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En este relato de estos primeros 7 versículos mencionan a Pablo, se menciona a Juan el Bautista, se habla del bautismo de arrepentimiento, se habla de Apolo que está en Corinto y se menciona al más importante de todos, al Espíritu Santo. El más importante del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Toda la obra del Espíritu Santo usted la puede estudiar en el libro de los Hechos. Pablo quizás le contó a Lucas. Lucas es el que escribe Hechos. Y Lucas es algo escueto para escribir. O sea, cuando Lucas estaba, él se ampliaba un poquito más. Así escribió los evangelios, pero mayormente a él le contaron. Y en el libro de los Hechos no hay muchos detalles en lo que escribe. Aquí Pablo se encuentra con unos discípulos. Habla con ellos y no le gusta lo que habló con ellos. Me imagino a Pablo, como usted o como yo, pensando cuando habló con ellos: ¿y estos serán o no serán? Porque lo que habló con ellos a Pablo no le gustó mucho. Pablo fue directo al grano, preciso, y les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le responden: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Y Pablo quizás pensaría: ¿frente a quiénes estoy? Él va a fundar una iglesia ya en Éfeso, una ciudad metrópoli. Se consigue con unos hombres y que cristianos, pero no saben que existe Espíritu Santo. Imagínase a Pablo rascándose la cabeza. No estaba fácil eso. Si no sabes, no hay morada del Espíritu Santo. Muy importante que tú tengas claro esto. Hasta donde tú creas, llegas. El creer es como una gasolina. Hasta donde yo tenga el tanque, voy a llegar. Si mi creer es hasta aquí, me voy a perder lo que está más allá. Ellos creían en Cristo hasta cierta forma, porque no conocían más. Así le pasa a mucha gente hoy. En todas partes hay personas convencidas de salvación.
no son salvos. Porque para la salvación hay que tener una conversión. O sea, el Espíritu Santo me convence de pecado, pero debe haber una conversión. El Espíritu Santo te va a ayudar ahí. Pero hay quien está convencido de que es salvo y no vive una vida como un creyente rendido a Cristo y no es salvo. No le alcanza. La gente llega hasta donde cree. ¿Y hasta dónde tengo que creer? Preguntaría a alguien. Todo lo que está escrito. Yo no puedo parar de leer lo que está en la palabra de Dios. Hasta ahí es mi creer. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Hasta que Cristo me levante de aquí de la tierra. Hubo una segunda pregunta que le hace Pablo, para volverse a rascar la cabeza. ¿En qué fueron bautizados? Y ellos le dicen, en el de Juan, en ese bautismo. Y Pablo le dice, ya. Usted sabe que Pablo tiene una frase muy peruana, ¿no? El sí pues viene de allá. Pablo lo decía mucho. Ya. Juan bautizó, claro que sí. El bautismo de Juan, ¿sabe cómo se llama en la Biblia? Bautismo de arrepentimiento. Gloria a Dios. Que podamos nosotros aprender y crecer en la palabra de Dios. El cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo. Guiado. Como ese GPS que tienen hoy los taxistas, los motorizados que llegan a cualquier parte. Aún más, el Espíritu de Dios te va a guiar. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo eres hijo si no eres guiado? ¿Alguien quiere saber si es hijo de Dios? Bueno, eres guiado. El Espíritu Santo te guía. Algunos pensarán, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Como los discípulos aquellos. ¿Se está dando cuenta ahora? Lo he oído, pero entendamos lo siguiente. Hay un nuevo pacto en el Nuevo Testamento, un nuevo pacto, Jesucristo en la tierra. Ese nuevo pacto es anunciado la noche de un jueves, por decir así. La Semana Santa, tú sabes, es jueves, viernes. Ok. Bueno, como un jueves en la noche, cuando Jesús está reunido con sus discípulos en un mesón, que usted lo ha visto en un cuadro, la última cena. Bueno, ahí fue anunciado ese nuevo pacto y refrendado al día siguiente en la cruz. Un pacto, digamos, un acuerdo se lleva a una notaría aquí. Bueno, ahí se llevó, fue a la cruz. Ahí se ejecutó, se refrendó ese nuevo pacto. ¿Cómo? ¿Con qué firma? Con la sangre de Jesús. Esa es la tinta, firmando el nuevo pacto, la sangre de Jesús. El bautismo de Juan era antes de ese nuevo pacto. Présteme atención porque esto le va a cambiar a muchos su forma de ver la palabra. El bautismo de Juan fue antes del nuevo pacto. Juan es el último profeta de
el antiguo pacto. Está en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pero él es el último profeta del antiguo pacto. El mensaje de él era el siguiente: el Mesías viene, ustedes no están preparados, por lo tanto, tienen que pasar por un ritual de purificación para cuando llegue el rey. Ese era el bautismo de Juan. Y cuando él venga, cuando viniera Jesús, que vino unos días después, cuando él venga, él les bautizará con el Espíritu Santo. Allá hay otro bautismo. Sí, pues. Cuando los discípulos oyeron esto, Pablo está con los discípulos. Ellos están dispuestos para Cristo, pero tienen desconocimiento. Cuando Pablo les habla esto, ya Cristo había venido a la tierra, había muerto, había resucitado. Tenemos el nuevo pacto. Pablo se los predica a ellos y ellos dijeron: lo aceptamos. Acepto su gobierno, me imagino. Alguno de ellos tenía que ser el más salido. Yo acepto, y los demás también. Y Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo en aguas que conocemos no es para mayor compromiso, no es para perdón de pecados, no es para reconciliarnos. Ay, me voy a reconciliar, me vuelvo a bautizar. No es así. Estoy bautizado, estoy más comprometido. El bautismo en aguas que la Biblia nos enseña, en lo que Pablo le explica a ellos, es para dar testimonio de que he creído, de que entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ese es el bautismo en aguas. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz, yo doy testimonio cuando lo hago. Muchas personas recién aceptan a Cristo y ya los meten al agua. Y alguien dijera: pero el etíope estaba convencido, convertido y fue transformado en tiempo récord. No sé cuánto, 1, 2, 3 días, pero es la determinación del hombre para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Hasta donde tú crees, tú llegas. Yo voy a creer hasta allá y más allá con respecto a mi Señor. Por eso no paro de leer la palabra. Hay una guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso marca la diferencia. Y ese testimonio indica que el Espíritu Santo mora en ti, te guía, porque tú eres hijo. Y eso me va llevando a producir cambios. Ahí vamos cambiando. Se van produciendo cosas. El estilo de vida va cambiando. Hay testimonio de lo que hago cuando me ven y cuando no me ven. El mundo espiritual también testifica de ti. Tú sabes, cuando nadie nos ve, ahí es cuando más testimonio tenemos que dar. ¿A quién? A mí mismo. A mí mismo. De eso se trata. Pablo está en Éfeso
Y yo quiero que usted pueda entender lo siguiente. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, te ayuda en la conversión, está contigo ahí, y te lleva a una transformación, a una regeneración, más que físico, adentro. Claro, cuando la persona deja de trasnocharse, bebiendo, de la mala vida, hasta físicamente también cambia. Ya te peina, ya cambias el look. Hay una transformación adentro y afuera también. Gloria a Dios. Pero se da desde adentro. Y el Espíritu Santo te guía y te ministra. Recuérdalo siempre. ¿Por qué te ministra? Porque hay un ministerio. Ministrar es de ministerio, de dar. Y Pablo, en la ciudad de Éfeso, con el ministerio del Espíritu Santo, predicando la verdad. Eso es lo que me dicen estos versículos. Pero mira lo que dice el versículo 8 de Hechos 19. Y entrando en la sinagoga, les habló Pablo con denuedo. Denuedo quiere decir determinación, pasión, conocimiento. Les habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Está discutiendo Pablo, los está convenciendo de que hay un reino para el cual tienes que separarte del pecado. Éfeso era una ciudad muy difícil porque tenía mucha maldad, violencia, opresión. Eso había en Éfeso. Él entró en la sinagoga y ahí discutía. Hay gente que dice, ay, cállate, no puedes estar hablando ahí. No, él discutía como instrumento del Espíritu de Dios para persuadirlos con denuedo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entendamos la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros podamos ser entendidos. Dios va a abrir tu entendimiento cuando tú quieras que Él trabaje en ti. Y ahí tu espíritu vive, tu espíritu renace y tú eres regenerado. Así va a ocurrir. En la iglesia primitiva era imposible o era inconcebible que hubiese un cristiano, alguien que dijera que era cristiano y no se había bautizado en las aguas. Que alguien que dijera ser cristiano que no fuese bautizado, no, eso era impensable. Porque el Espíritu Santo llevaba a la persona a dar testimonio de la obra de Dios en él. Si no se bautizaba era porque no había un testimonio que contar. Porque no habían cambios, porque no había cambiado de estilo de vida. Para que vean cómo era la iglesia primitiva. Ellos, los discípulos que Pablo se consigue en Éfeso, ellos
fueron llenos del Espíritu, dice la Biblia que hablaron en lenguas y profetizaban. Todos nosotros, los cristianos hoy, hemos sido llenos del Espíritu Santo con diferentes dones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu, dice ahí, por un solo espíritu, todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Estamos claros? O sea, ellos allá hace años, hoy y en otra parte toda la iglesia de Cristo bebe de un solo espíritu. El hablar en lenguas es una señal de su manifestación del Espíritu Santo por un don recibido. Un don recibido. Ahora, no se confundan las personas. No nos podemos confundir. Primera de Corintios 12, versículo 30. Ahí Pablo pregunta lo siguiente. ¿Todos tienen dones de sanidad? Y pregunta, ¿hablan todos lenguas? Y pregunta, ¿interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? No, porque habíamos 10, 15, 20 personas que creemos en Jesucristo. Por la Biblia hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Él viene a tu vida a morar ahí. Ese es el bautismo. Entonces, muchas iglesias o algunas enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No. El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando la persona se convierte a Cristo. Después de convencido de pecado, da el siguiente paso. En la conversión el Espíritu Santo dice, esta es mi morada. Ese es el bautismo. Y el hablar en lenguas es un don. Por eso él pregunta, ¿todos hablan en lenguas? No, todos no. ¿Interpretan todos? ¿Todos tienen dones de sanidad? No, porque hay diferentes dones en la persona. Creer verdaderamente para ser bautizado por el Espíritu, para ser su morada, para dar testimonio. El bautismo del Espíritu y el hablar en lenguas no son la misma cosa. Hay diferentes dones en ti. El bautismo del Espíritu Santo vino a tu vida y te pudo haber puesto otro don de ciencia, don de sabiduría. Diferentes dones en nosotros. Pero lamentablemente, las personas, yo fui enseñado mal por mucho tiempo, porque hay quien enseña mal. Y hay veces, pues hay quien cree hasta aquí y no cree más allá. Porque el Espíritu Santo, porque no le conoces. Y hay que conocer al Espíritu de Dios. Pablo en Éfeso
hablando todas estas cosas con personas que quizás estaban convencidos de pecado, pero tenían que conocer más. Pero ahí habían muchos enemigos del evangelio. Ahora, entendamos lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, que ya no está en la tierra, es revelado a nosotros por el Espíritu Santo y a toda la iglesia. Los primeros capítulos del libro de los Hechos nos muestra una iglesia que está comenzando, pero totalmente guiada por el Espíritu Santo. Y usted lee en Hechos 4:31 que dice: y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba escrita lo que es el Nuevo Testamento. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo no estaba escrito, pero el Espíritu Santo les revelaba a ellos. Ahora, nota lo siguiente. Vayamos a como si fuera hoy. Dios nos guarde siempre. El lugar donde estaban congregados tembló. ¿Qué hiciera el hombre hoy? ¡Corra! La Biblia nos dice: el lugar donde estaban congregados, después que oraron, tembló y todo el mundo corrió. No dice eso. Dice todos fueron llenos. Porque cuando el Espíritu Santo está llenando a la persona, yo creo que ni sentimos el temblor. Lo sintió. No le pregunte al de al lado, lo sintió porque él está metido ahí. Si le cae un bloque encima, gloria a Dios, se fue más rápido a lo eterno. Cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos en aquellos tiempos tan difíciles, donde había tanta persecución. Pablo está en la sinagoga y Pablo defendía y debatía la palabra. Hay que tener el don de discernimiento y el don de sabiduría. Son dones, como el hablar en lenguas. Así son el don de discernimiento, el don de sabiduría. Eso está en 1 Corintios 12. Pablo los tenía para poder discutir con esa gente, para separar la verdad del error. Tú tienes que tener la llenura del Espíritu Santo. Y en medio del engaño que ahí había, porque había mucho engaño, él está persuadiéndolos. Persuadirlos, aunque él es un instrumento del Espíritu Santo, depende solo del Espíritu Santo, no de mí. El predicador a veces piensa que es por lo que él habla, él en lo natural, que puede convencer. No, que el Señor me use para convencerles por medio del Espíritu Santo. Porque pensamos a veces que son nuestras fuerzas. Esa es la línea delgadita de un predicador. Me imagino en algún momento Pablo que le quisieron venir pensamientos. Esta gente me está viendo feo a mí porque no soy de aquí, porque soy de otro país, porque ando en unas sandalias que no son de cuero, o no sé. Pero él se ubicó. No, esto es del Espíritu Santo. Esto depende de ti, Espíritu Santo. Y comenzó a hablarles del reino de Dios. Porque ahí es que tenemos nosotros que hablar. ¿Qué es el reino de Dios? Entendamos qué es el reino. Es una realidad hoy. El reino de Dios es una realidad hoy. Porque muchos piensan que
Cuando hablamos de reino, no hablamos de realidad. Es una realidad. Es mi verdad por siempre. Hay una realidad terrenal, hay una verdad que está por encima. Esa es mi verdad por siempre. Es el gobierno de Dios en mi vida. Reino es su gobierno, el de Dios, a través de ti. Cuando tú quieres, cuando tú dejas, Dios dice: voy a gobernar donde tú estás, en tu distrito, al frente del parque, donde tú tienes tus proyectos, allá donde tú vives. Yo voy a gobernar a través de ti, hijo. Y tú dices: lo acepto, Señor. Y el Espíritu Santo lo va guiando. Eso es reino. Es el gobierno de Dios a través de ti, en tu casa, donde tú vas. Claro que tenemos batallas, porque el enemigo no va a querer que tú reflejes al Rey de Reyes. El gobierno de Dios en nosotros. Jesús lo dijo: el reino ya está entre vosotros, lo dice el Señor. O sea, ya estaba ahí, porque muchas personas esperaban el reino ya estando Jesús. Pero en Mateo 12:28 dice la palabra de Dios, hablando Jesús: y si yo echo fuera los demonios con el Espíritu de Dios, ciertamente ya está entre vosotros el reino de Dios. Y las personas que lo oían no entendían. O sea, el reino de Dios es Cristo. Ya vino. Y alguien me dijera: pastor, pero ya vino y se fue. Está en el trono. Usted lo predicó. Claro, está en el trono, pero hoy está aquí porque el Espíritu Santo te lo revela. Mire, y te lo revela de tal forma que los discípulos de Jesús entendieron aún más que por el Espíritu Santo en su revelación, que cuando ellos convivieron con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es muy espiritual. Muy espiritual. Claro que Cristo es espiritual, sí, pero para que se cumpliera la palabra, Cristo no estaría. Y para que tú lo sepas, el Espíritu Santo te revelaría la vida de Cristo aún de forma más amplia cuando Cristo no estuviera. Solo necesita disponer tu corazón. Es como ver a Cristo cuando lees la Biblia, es como oírle a Él. Eso lo hace el Espíritu Santo, quien nos guía a nosotros. Nosotros no podemos ignorar el ministerio del Espíritu Santo. No podemos hacerlo. Ese reino es total en el cielo. Allá no hay opresión. Y parcial aquí en la tierra. Por ahora, parcial. ¿Por qué? Porque aquí hay opresión. ¿Y en ti? ¿En ti? Y alguien dijera: ¿en mí qué, pastor? ¿En ti hay opresión? Porque el batallar nuestro día a día es porque las tinieblas no me opriman. Ese es el batallar. Mientras más te opriman las tinieblas, menos reino. Es parcial aquí. Y es nuestro batallar día a día que las tinieblas no interfieran en la victoria de Cristo para que tú puedas vivirla a plenitud aquí. Claro que hay problemas, no van a haber problemas. Pero en la verdad que yo tengo, estoy por encima de los problemas. No es por mí. Es por su reino en mí, su gobierno en mí. Si usted agarra esto, no hay marcha atrás. Convertido yo,
Cuando uno agarra esto, por eso te pregunto, ¿y en ti? Hay opresión en la tierra. Mire, usted puede ir en un autobús y vamos en el metropolitano así como un cuy. Pero si el gobierno de Cristo está en ti, ahí está la diferencia, la morada del Espíritu Santo. Así vayas como vayas. En esos autobuses del Triángulo, a las 7 de la noche, que hay todo tipo de olores y personas, y tú crees que la que llevas al lado es tu esposa. No, y es un tipo hoy más feo que tú. La esposa tuya está por allá. Y si no es alguien vendiéndote canchita ahí. Pero ahí tú, lleno del Espíritu Santo, del reino de Dios. Las tinieblas tienen gobierno en el mundo. Pero en ti, con la autoridad de Cristo en ti, las tinieblas retroceden. Hoy en la tierra, o sea, actualmente, con el reino de Dios en ti, la autoridad de Cristo en tu vida, las tinieblas tienen que retroceder. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que Pablo está enseñando ahí. Eso es lo que él está discutiendo con ellos. Esa es mi realidad hoy. Esa es mi verdad eterna. ¿Sabe cómo se llama mi verdad eterna? Cristo. Esa es mi verdad eterna. Mi verdad con el Espíritu Santo. Entendamos esto. Soberanía, señorío, dominio. Pastor, resúmamelo. Cristo. Mi verdad con el Espíritu Santo, Cristo. Yo soy su hijo de Dios. Yo soy ciudadano del reino. Ay, yo pensé que tú eras ciudadano venezolano. Esa es mi segunda nacionalidad. Y la peruana todavía no la tengo. Pero ciudadanos del reino, estamos en la tierra como peregrinos, vamos de paso. Lo eterno es lo hermoso de Dios para nosotros. Comenzamos aquí, claro, y hay un batallar donde eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Lo vamos entendiendo? Ahora, aquí cuenta las palabras, las que tú hablas, por la palabra que tú lees. Aquí cuenta tus acciones, porque tus acciones acompañan tus palabras acompañan tus pensamientos. Por eso es el batallar, porque si no fuera así, hablo una cosa y hago otra. ¡Ay, qué chévere! Usted conoce que hay mucha gente así, que dice son cristianos los domingos, pero de lunes a sábado son cristinos. Usted sabe que es así, pero gloria a Dios, usted está conociendo la verdad que nos hace libre. Y ahí permanecemos. Los fariseos eran opuestos al reino de Dios. Y Jesús les pone un ejemplo. En Mateo capítulo 13, versículo 38, dice Jesús colocándoles un ejemplo. El campo, para un sembrador, el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Usted sabe que el trigo y la cizaña están juntos. Lo que el Señor les está diciendo es: los hijos del reino y los hijos de las tinieblas van a estar juntos.
Diría alguien, juntos pero no revueltos. Exacto. O sea, quiere decir que el cristiano que se mete en todo lugar tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que predicar, tiene que dar testimonio. El cristiano no está metido en una burbuja. No, voy a sacar mis hijos de ahí y los voy a meter en un salón que solamente hay 4. Los 4 son cristianos, hijos de pastores. Cuidado y se echa a perder ahí. Porque lo que me indica ese versículo es que el reino de Dios va a ser conocido en la tierra. Ahora, en aquel tiempo fue Cristo, luego los discípulos, la iglesia primitiva. Hoy eres tú quien muestra el reino de Dios. ¿Dónde? En medio de la maldad del mundo. Y la diferencia la marcas tú por la morada del Espíritu Santo que te guía en el gobierno de Cristo en ti. Sin Él no podemos. Ya la está agarrando. Y vamos a estar juntos hasta el final con la cizaña. Ni voltees a la izquierda y a la derecha. Mire para acá. Ahora, estoy predicando. Hasta el final. Ahí Satanás, al final, Satanás ya no será el príncipe de la potestad del aire. Al final ya no más. Ya no será el Dios con D pequeña de este mundo. Ya no. Apocalipsis 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, su enviado. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hay un día que todo esto que de alguna forma lo gobierna, el mundo es gobernado en gran parte por Satanás, por todas aquellas personas que se oprimen, que son oprimidas y ceden a la opresión, por aquellas personas que no quieren ser guiadas por el Espíritu Santo, son gobernados por las tinieblas, no por el reino de Dios, no por Cristo en su vida. Pero hay un día que todos los reinos de la tierra, lo dice ahí, vienen a ser de nuestro Señor. Hay áreas en nuestro corazón que no están en el reino de Dios. Cuidado. Porque en la medida que las tinieblas te opriman, menos reino hay en tu vida. Hasta que las tinieblas logren que no seas guiado por el Espíritu de Dios. O logren en aquellos que están convencidos de pecado que no den el siguiente paso. ¿Ha oído usted gente que dice: ay, me simpatiza, me gusta algo, pero yo no estoy para eso aún, no estoy listo? ¿Ha oído gente que dice: ay, yo no me puedo bautizar aún, no estoy listo? Estaban en lo cierto, claro, porque aún no daban testimonio de la conversión de Cristo en su vida. Pero eso sí, no te puedes quedar ahí, porque si Cristo viniera, no eres salvo. No eres salvo. No podemos nosotros tener las formas mundanas de pensar, de hablar como el mundo. No puedes,
Si eres cristiano, ¿tú quieres señales de qué tanto cristiano eres? ¿De si estás convertido? No puedes pensar, hablar, distraerte. Ay, me estaba distrayendo. Entretenerte. Ay, un día de esparcimiento de esta forma. Vamos para la hora loca. Vestirse. Producir. Andar. Hacer. Vivir como el mundo. No podemos. Hay una diferencia. El cristiano debe dar testimonio de la obra de Cristo en él. Entonces, ¿cómo pudiera yo andando, vestido, o hablando, o pensando, o viviendo como un hijo de las tinieblas? Pastor, pero estamos juntos. Sí, estamos juntos. Como el trigo y la cizaña. Pero Él no es igual a mí. Yo no soy igual a Él. Porque hay alguien que marca la diferencia en mi vida. El Espíritu Santo. Está para Él. Pero se tiene que convertir a Cristo. Es vida de espíritu con el Espíritu Santo. Es hombre nuevo con una nueva vestidura. Es un estilo de vida diferente. Con eso adoramos a Dios, con nuestro estilo de vida. Es imagen de Cristo. Que cuando alguien te vea, diga, esa persona fue regenerada. Esa persona fue transformado por el poder de Dios. Hay algo de Cristo en él. Y usted se acomoda ahí más. Porque usted es imagen de Cristo. De eso se trata. Esa era la predicación de Pablo ahí. Esa era la verdad que él quería poner ahí. Esa tiene que ser mi predicación. De eso él quería persuadirlos. Y llega el versículo 9, donde el ministerio del Espíritu Santo, la gente lo resiste. Y en el versículo 9 dice, y endureciéndose algunos, no creyeron. Y maldicieron el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos, agarró sus discípulos, los separó de ellos, discutiendo cada día. Ahora estaba en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo se fue para donde don Tirano, así se llamaba el hombre, que tenía una escuela, y allá fue a formar a los discípulos. Resistían al Espíritu Santo. Esta gente endurecida oyeron, pero no solo no creyeron, hablaron mal del Evangelio. Y algunos se volvieron más violentos. Resistían al Espíritu Santo. Esteban, un hombre de Cristo que fue apedreado en Hechos 7, hablaba de esto antes de morir. En el versículo 51 de Hechos 7 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, donde no está la señal de Cristo, porque tiene que haber un corte en nosotros, adentro.
antes y después de conocer a Cristo. Y Esteban dice, ustedes han resistido siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mucha gente es así hoy. Resiste el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la primera persona de Dios que tenemos aquí en la tierra. Y nuestra transformación viene luego de una conversión donde el Espíritu Santo te va a ayudar. Pablo, en el Espíritu, perseveró, trabajó, siguió adelante y con 12 hombres solamente, 12 hombres con los que él comenzó. Él no comenzó con miles. En una ciudad de miles y miles, de mucha idolatría, Pablo comenzó con 12 hombres. Y los que se añadieron. Y dice la Biblia que llenaron Asia, toda Turquía. Y véala en el mapa, es más grande que Perú. Llenaron Asia del Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo en ellos para esa tierra. Ahí está mi confianza en Dios. Ahí está mi esperanza. Porque no es la cantidad, es la calidad. Calidad de corazón para Dios. ¿Cuánta calidad tienes tú para recibir al Espíritu Santo? Para que more. La morada es la calidad de morada para el Espíritu Santo en nosotros, lo que marca la diferencia. El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros, a todos, para glorificar a Dios. El bautismo en aguas es un mandato. Está en la Biblia, es un mandato. Y ocurre en el cristiano para testificar la obra de Dios en él. Todos tenemos que pasar por el bautismo en agua cuando estamos convencidos, convertidos y siendo transformados. Es mi testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Y todos somos llenos del Espíritu Santo. Ahí. Bautismo en el Espíritu Santo es la llenura. Y Él pone en ti un don, 3 dones, 6 dones. Él los pone como Él quiera. Y el cristiano tiene que pagar, pastor, no. Y el cristiano tiene que ir y servirle a un hombre y arrodillársele a un hombre, no. Corazón dispuesto para Dios. Espíritu Santo, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Bautismo del Espíritu Santo es por creer que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Cuánto crees esto hoy? ¿Cuánto lo creemos? Recuerda, tus acciones acompañan tus palabras. Es creer verdaderamente. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuando yo confieso con mi boca que Él es el Señor, es porque yo soy su siervo. Él, el Señor, está por encima del siervo. Y un siervo sigue a su Señor.
Cuando yo creo con mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, no va a sustituir mi fe, mi creer en Jesús. No lo sustituye una borrachera, no lo sustituye la idolatría, no lo sustituye todo lo contrario a Dios. No, no puede ser. Cuando yo creo que Jesucristo fue levantado de los muertos por el poder de Dios, estoy convertido a Cristo. Solo el Espíritu Santo te lleva ahí, a esa verdad de vida, por lo que te revela. ¿Cuánto estás dispuesto? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solo Cristo salva. Confesemos, creamos esa verdad de vida. Muchos se resisten y se están resistiendo al Espíritu Santo, que es el único, hoy aquí, la persona de Dios que te revela a Cristo, que te va a revelar a Cristo. Quien se resiste a Dios lo está haciendo al Espíritu Santo. Está ahora aquí y nos revela a Cristo, y es quien nos puede cambiar. El único que te puede cambiar la situación que tienes en tu economía, en tu salud, en tu familia, en el día a día. El Espíritu Santo te revela a Cristo. Muchas personas tienen su mirada o en un hombre o en una mujer, o en un viaje o en un dinero, cosas terrenales. No es que están del todo mal, no, pero por encima de todo, Jesucristo mi Señor. ¿Quién me lo revela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No hay otra forma. Y muchas personas dan pasos en falso. ¿Sabe qué es lo triste? Cristianos que deben de poner su mirada en Cristo, su esperanza en Cristo y en la obra del Espíritu Santo, porque Él quiere lo mejor para ti, para nosotros. La voluntad de Dios es buena, pero mi mirada tiene que estar ahí. Y hay cosas que Él te va a conceder, pero no lo muevas de arriba, donde tiene que estar mi Señor, donde tiene que estar nuestra fe. Él te va a llenar. Por eso Jesús dice en Juan 16:14, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y te lo hará saber. Yo he terminado mi prédica. El Espíritu Santo está aquí. Te mira y te oye y te conoce. Solo espera que tú le anheles. Si le anhelas, lo tienes. Pastor, yo lo tengo. Si lo anhelas, tienes más y más y más. Como el apóstol Pablo, llenura del Espíritu Santo. En la vida nos hemos ocupado de muchas cosas. Estadísticas, muchas estadísticas, muchos números. Y la palabra, ¿cuántos pasajes bíblicos conoces? ¿Cuántos vives? ¿Cuántos te sabes? ¿Cómo caminamos hoy? ¿Cómo lo hace el mundo o como la palabra de Dios nos indica? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Quien me lleva al Padre es solo Él. Pero el Espíritu Santo hoy aquí te lo quiere revelar completamente. Cierra tus ojos.